Buenas a todos. Como habíamos ya conversado un poquito, aquí está el resultado final de lo que debió ser o debió verse su calculadora luego de que ustedes hicieran el ejemplo. Me disculpan un poquito la voz, que estoy un poquito afónico hoy día. Luego de aquí tenemos ya la calculadora terminada, o no terminada en funcionalidad, sino más bien en diseño. Yo sé que algunos tuvieron algún tipo de inconveniente con el tema del diseño de la calculadora, y vamos a ver primero cómo logramos hacer esto que está acá. Si se fijan, todo lo que está aquí es simplemente diseño, ¿verdad? Con los botoncitos y este tipo de efecto que agregamos del hover, de los botones. Y no tiene nada de funcionalidad, que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo podemos agregarle funcionalidad a esto. Entonces, para los que tuvieron duda, básicamente lo que hicimos acá fue utilizar las herramientas que habíamos aprendido durante las clases que hemos dado. Y aquí tenemos el diseño de la calculadora en HTML. O sea, primero creamos una clase container, que esa clase container, si nos vamos al archivo CSS de nuestro proyecto, que es este que está acá arriba, que es este de acá, tenemos que container es un contenedor con display flex y con un justify content center para justificar el contenido hacia el centro. Luego, dentro del contenedor tenemos la clase calculator, que esa clase es la que nos contiene los elementos de nuestra calculadora. Entonces aquí tenemos calculator tiene el background color, que es el color de fondo de la calculadora, el flex direction column. Voy a mostrar esto para ir viendo el estilo junto con el HTML. Tenemos aquí el flex direction column, ¿verdad? Columna. Tenemos un tamaño fijo de 300 píxeles y tenemos un padding de 1 píxel. Eso es para agregar, no es muy visible acá, pero si lo ven aquí en esta área de acá, ese es el padding de 1 píxel que podemos ver ahí en el contenedor. Entonces tenemos la clase calculator history, que esa es lo que nos va a formatear esta área de acá arriba. Vamos a ver el HTML, vamos a echarte un poquito para acá para fines de poder verlo todo junto. Tenemos aquí calculator history, ¿verdad? Que es la que nos formatea esta parte de acá. Tenemos calculator display, acá. Tenemos calculator path, que sería esta parte de acá. Si se fijan, esto es un layout tipo columna, como vimos, ¿verdad? Y como tipo columna tenemos un elemento que sería este. Luego, como se posicionan uno debajo del otro, tenemos aquí el otro elemento que sería el display, que está acá. Y tenemos un contenedor que es el calculator path, que es el que nos va que nos va a mostrar los botones de la calculadora. Entonces, dentro de este tenemos este path row, y en path row aquí es que está el truco para mostrar los botones de esta manera. Dentro del path row tenemos aquí que este es un contenedor tipo flex, y decimos que es un flex wrap. Si recuerdan en la clase anterior que vimos ese tema del flex wrap, como este contenedor general de completo es de aproximadamente 300 píxeles, colocamos esa clase flex wrap y todos los elementos que pasen los 300 píxeles, el contenedor va a forzar a que hagan el salto de línea. Por eso, aunque todos los botones estén colocados uno del lado del otro, cuando llegan a este punto de acá, entonces el contenedor lo forza a que baje a la siguiente línea. ¿Por qué eso sucede? Porque tenemos acá que nuestros botones que hemos creado con la clase calculator button, nuestros botones que están aquí tienen estas propiedades. Tienen una altura de 75 píxeles, una altura,
no tienen bordes, un margen de 1 píxel, que es este margen que vemos acá, que se dibuja por acá. Tenemos un background color para darle el color de fondo. Tenemos que son de tipo display flex, justify content y align content center. Eso nos hace o nos permite poder centrar el texto tal cual como lo vemos en los botones. Decimos que son color blanco, ese es el color de texto. Un font size de 20 píxeles, decimos que es flex grow 1. Y no sé si recuerdan la clase anterior que hablamos del flex basis. El flex basis es el tamaño que cuando yo le especifico flex grow 1, ese es el tamaño que el componente puede crecer hacia los lados cuando él comienza a distribuirse en el tamaño de la calculadora. ¿Por qué flex basis 70%? Porque si tomamos 300, ¿verdad? 300 píxeles y sabemos que tenemos por row 4 botones. Si tenemos 300 píxeles y lo dividimos entre 4, eso nos va a dar 75, ¿verdad que sí? Ahora usted me dirá, profesor, pero son 75, ¿por qué especificamos 70 acá? Por la sencilla razón de que si se fijan, cada uno de los botones tiene un margen de 1 píxel, como lo vimos acá en el ejemplo. Entonces, si son 4 botones, cada uno agrega 1 píxel de margen, serían 74, más 1 píxel más que agrega el contenedor aquí afuera. Repito, como el contenedor es de 300 píxeles y yo quiero que me queden 4 píxeles en el área, por row, yo digo divido entre 4 y me va a dar 75. Ese sería el tamaño de mis botones. Pero en el ejemplo acá especificamos que era 70 porque cada botón, además del tamaño, agrega 1 píxel más de margen, que es este que vemos acá, margen 1. Entonces cada botón ocuparía aproximadamente 71, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cada margen de esto me va agregando. Si se fijan, yo tengo acá 70, 71 con el que está al lado, 72, 73, 74 y 75 píxeles. Esos son detallitos para uno tomarlo en cuenta cuando se están haciendo diseños que requieren un tamaño específico. Bien, entonces ya tenemos aquí el estilo de los botones. Este ejemplo yo lo voy a subir al aula virtual para que todos puedan verlo, puedan hacerle cambios, ver cómo funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la clase Calculator Button creamos otra clase que se llama el OP. ¿Qué quiere decir eso? Que a los botones que tengan Calculator, la clase Calculator y la clase OP, él le va a agregar otro estilo adicional. ¿Y para qué es esto? Si se fijan, estos botones tienen un color un poquitito diferente al color que tiene los demás, ¿verdad que sí? Entonces, la idea de la clase OP es esa, o sea, poder hacer esa distinción entre los botones, ¿bien? Entonces, a eso, si se fijan, le cambiamos el color del texto para un poquito más oscuro y le cambiamos el color de fondo también para un poquito más oscuro. Si se fijan acá la diferencia. Y estos son chulería, que el que lo hizo sin yo pedírselo tiene punto extra. La chulería es el hover, que lo que hace es que cuando yo posiciono el mouse encima del botón, me le crea ese efecto de que el usuario siente de que es un elemento clicable que tiene o alguna interacción, y tiene este otro elemento otra pseudo clase, que así que se llama esto, una pseudo clase. Tiene otra pseudo clase active, que esto se aplica cuando el usuario
cliquea sobre el botón. Si se fijan, esto lo que está haciendo es que cuando el usuario pone el mouse encima, agrega este color, que es un color un poquito más claro, ¿verdad? Un poquito más claro, que se ve como de luminosidad. Y cuando el usuario activa o cliquea el botón, se agrega un color que es este, que es un poquito más oscuro, si se fijan ahí el efecto, y se siente como que el botón se está presionando, como si fuese un botón vivo que tiene una profundidad, y cada vez cuando tú le das, siente el botón presionándose. Bien, por último, tenemos acá el botón, el 0, que si se fijan es un botón que me ocupa dos espacios del tamaño. Aquí lo tenemos, Flex Basis 144, que serían 2 veces 70. Entonces, nada, sin ánimos de mucho seguir en esto, este ejemplo yo lo voy a subir al aula virtual para que lo vayamos viendo y podamos corregir si tenemos algún detallito o algo que no supieron cómo hacerlo. Con este ejemplo pueden guiarse y seguir completar la calculadora que dejamos de asignación.